Laura, la cámara. La tuya, desactivarla. Muy buenos días para todos. Muchas gracias por su asistencia. Mi nombre es Laura Gudelo. Hago parte del equipo de eventos y protecciones de XM. También hago parte del grupo de trabajo que trabajó en el anexo 7 del acuerdo 1214, trabajado el año pasado en el CNO. Alexa, ¿puedes adelantar, por favor? Sí. El día de hoy tenemos el objetivo pues de hacer la socialización, como les mencionaba, del acuerdo 1214, especialmente el anexo 7, fue un trabajo del subcomité de protecciones y queremos compartir con ustedes el procedimiento para elaborar y para aprobar y elaborar los estudios de ajuste y coordinación de protecciones, tanto de nuevos proyectos y que se conecten al sistema. En este momento estamos en un evento en vivo. Tenemos 37 asistentes. La dinámica del evento es 1 hora con la presentación del tema, con la socialización de las responsabilidades, plazos, los lineamientos para elaborar los estudios de protecciones y vamos a tener 30 minutos al final de preguntas. En la parte superior ustedes van a encontrar un link donde podrán hacer las preguntas y al final del evento vamos a poder dar respuesta a cada una de ellas. También les informamos que este evento, pues esta presentación queda grabada para posterior consulta de ustedes, de los asistentes. Bueno, acá tenemos una figura que nos ha gustado mucho y con esta queremos iniciar esta presentación, y es cómo ante fallas eléctricas en el sistema, ante fallas eléctricas garantizamos el suministro y la continuidad de la energía eléctrica en cada uno de los hogares, ¿cierto? Yo creo que este es uno de los desafíos más grandes que tenemos nosotros los ingenieros de protecciones, y cómo garantizamos pues que cada uno de los hogares puedan tener la calidad de la energía. Con esta pequeña introducción le doy paso a Javier. En esta presentación va a estar Javier Llano y Alexandra Gutiérrez también de XM, en representación pues de este trabajo que hicimos en el subcomité de protecciones. Javier, bienvenido. Muchas gracias, Laura. Buenos días a todos los asistentes. Muchas gracias por participar. En lo que se refiere al acuerdo CNO 1214, que contiene los diferentes lineamientos para la entrada en operación de un proyecto, es importante resaltar que este acuerdo reemplaza el 646, ¿sí? Y contiene el procedimiento para la operación comercial de los nuevos proyectos que están entrando al STR o al STN. Este acuerdo quedó vigente a partir del 16 de agosto del 2019 para todo lo que eran proyectos de generación basada en inversores, eólica o solar. Sin embargo, para los demás proyectos continúa vigente al día de hoy el acuerdo CNO 646 hasta el 16 de agosto del 2020, donde ya el 646 ya quedaría, digamos, obsoleto y entraría este acuerdo a reemplazarlo para todos los proyectos, incluyendo proyectos de generación, proyectos de transmisión, proyectos de conexión al STR y proyectos renovables. El anexo del que le vamos a hablar el día de hoy corresponde al anexo 7 de este acuerdo, el cual para encontrar el procedimiento para la elaboración de estudios de ajuste y coordinación de protecciones. Importante, con respecto al 646 que veníamos acostumbrados, vamos a encontrar diferencias sustanciales en cuanto a lo que tiene que ver con plazos, requerimientos y versionamiento, y también en la participación de los agentes. Miremoslo aquí. Ustedes lo primero que van a encontrar son 7 etapas. Son las 7 etapas que se construyeron en el subcomité de protecciones por todos los ingenieros de protecciones ahí con experiencia en la revisión de estos estudios. Y se definió que un tiempo adecuado para empezar con la elaboración del estudio de protecciones corresponde a 180 días antes de la puesta en operación del proyecto. Pero inicialmente lo importante es esa reunión de inicio.
en esa reunión de inicio que se hace con 180 días de antelación, se deben presentar tanto el agente promotor del proyecto como el agente que otorga el punto de conexión del proyecto, así como el CND y los agentes que estén involucrados en el área de influencia que se pueden ver impactados también van a ser invitados en esta reunión. Entonces, cuando va a iniciar un proyecto, un promotor se pone en contacto con el CND y en coordinación con él establece la fecha en la que se va a invitar a las diferentes personas para esta reunión, que normalmente es virtual, y las personas a las que se le van a invitar o los agentes a los cuales van a invitar. En esta reunión el CND obviamente da realimentación de otros agentes que podrían participar. Y es indispensable que el promotor del proyecto ya venga preparado a esta reunión. ¿Qué significa preparado? Hombre, que a esta reunión deben de llegar los ingenieros que van a elaborar el estudio de protecciones, ya sea de la misma empresa o que la empresa los vaya a subcontratar, porque en esta reunión se van a tratar aspectos técnicos que son relevantes para poder que en esa primera versión del estudio que viene más adelante, esa versión contenga todo lo que necesitamos para que se dé el menos reproceso posible. Entonces, tengan muy en cuenta el objeto de esta reunión y que en esta reunión ya deben de venir preparados con un área de influencia propuesta, con información básica del proyecto muy detallada, y también deben de tener claridad de todos los insumos que necesitan que no estén disponibles en las bases de datos publicadas por el CND. Luego de esto, los agentes promotores del proyecto tienen 2 días para mandar el acta. Ellos tienen que hacer el acta de esto porque son los interesados en el proyecto, donde plasman todo lo que entendieron de la reunión de inicio y todos los compromisos. Y en esos 2 días hábiles o esos 2 días posteriores a esa reunión, los agentes a los que se les envía, que son todos los participantes en la reunión, tienen solo 5 días para enviar comentarios. De lo contrario, se entenderá que aceptan los lineamientos que se dieron en la reunión de inicio y que quedaron plasmados en el acta, y a partir de ahí tienen también que hacer una solicitud por vía escrito, por vía email puede ser, de los insumos que quedaron determinados para la elaboración del estudio a los correspondientes dueños de esa información. Posterior a eso, los agentes que reciban esa solicitud van a tener 15 días calendario para poder responder a esos insumos, y luego de que el agente promotor del proyecto reciba esos insumos, va a tener 45 días calendario para elaborar la primera versión. Importante, cambio sustancial con respecto al acuerdo CNO 646. Ya la primera versión del estudio tiene que contener todo, incluyendo propuestas de ajustes, incluyendo la información básica que se incluía antes en la versión 0 del 646. Esa versión 0 ya no la vamos a revisar, ya revisamos una versión completa, los anexos correspondientes, las conclusiones. Esos 45 días que tienen es para elaborar un estudio completo. Cuando ya se tenga ese estudio completo por parte del promotor del proyecto, otro cambio sustancial con respecto a 646 es que ese informe se le envía simultáneamente al CND y a los agentes involucrados en el proyecto, especialmente el que otorga el punto de conexión y los que están impactados en el área de influencia. A partir de que los agentes del área de influencia, el que otorga el punto de conexión y el CND reciben esa primera versión del estudio, van a tener 30 días calendario para emitir comentarios. Esos 30 días calendario son simultáneos para todos los participantes, tanto el CND como los agentes involucrados y el agente que otorga el punto de conexión del proyecto. Y también es de resaltar que los comentarios
que emitan los involucrados en todo el proceso de aprobación de este estudio deben de ser emitidos para todos los participantes. Es decir, si el CND manda comentarios, queda claro en este informe que se le va a copiar también al que otorga el punto de conexión y también a los agentes involucrados, incluyendo que el agente que otorga el punto de conexión también debe mandar los comentarios al CND y a los demás agentes. ¿Esto con qué fin? Con que todos conozcamos qué está pendiente y en muchas ocasiones no repliquemos ciertos comentarios o demos claridad frente a otros. Una vez se envían estos comentarios, el promotor del proyecto tiene 60 días para emitir la respuesta a los comentarios detallada y la versión definitiva. Importante, si el agente que está elaborando el estudio no tiene entendimiento de algunos comentarios, puede citar a una reunión en coordinación con el CND para aclarar estos comentarios, dudas y evitar reprocesos en la elaboración de ese informe definitivo. Entonces aquí tiene que ser muy activo el que está elaborando el estudio para ver si sí entendió claramente los comentarios y si no, citar a esa reunión para llegar a un punto común en estos comentarios. Una vez termine la versión definitiva, la envía también a todos los involucrados, tanto el que otorga el punto de conexión, los agentes involucrados en el área de influencia y el CND. Y luego de que la envía, tanto el promotor del proyecto como el CND tienen 30 días para emitir el visto bueno o la aprobación del estudio, con el objetivo de que queden 30 días para la entrada, antes de la entrada en operación del proyecto. Importante, si un agente que otorga un punto de conexión no emite comentarios, esta información será almacenada y será presentada al CNO como un incumplimiento para que el CNO mande las comunicaciones del caso o, digamos, lleve las estadísticas de los incumplimientos. Si un agente que pertenece al área de influencia no se toma el trabajo de revisar cómo se está impactando sus activos y no se toma el trabajo de emitir comentarios, se entenderá que está de acuerdo con lo que se está proponiendo en el estudio, tal como lo indica este acuerdo. Y después tendrá él que implementar lo que está en ese estudio o en caso contrario será responsable de hacer las validaciones que corresponda para implementar los ajustes que coordinen con lo que está entrando, porque va a tener la oportunidad de hacer los comentarios en los plazos que emite el acuerdo y si no lo hace, pues es responsable de las consecuencias que acarrea esto. Son dos puntos importantes porque eso no estaba en el acuerdo anterior y ahora dentro de este acuerdo quedaron esas responsabilidades muy bien representadas. Esos 30 días antes que se hizo el esfuerzo por dejarlos ahí, tienen unos objetivos muy específicos. Esos 30 días antes son necesarios para coordinar la ejecución de las pruebas de puesta en servicio, es para ingresar las consignaciones, para negociar o acordar con los agentes los trabajos para la puesta en operación del proyecto. Por eso ahí ya deben de estar los ajustes definitivos que van a indicar qué activos deben de ser intervenidos y probados. Y en este acuerdo también quedó clara la importancia de la ejecución de pruebas y quién es el responsable de gestionarlas, que en este caso es el promotor del proyecto quien gestiona con el agente que otorga el punto de conexión la ejecución de estas pruebas para la puesta en servicio. ¿Qué ventajas tiene como tal este proyecto con respecto al anterior? Hombre, estamos intentando solucionar algunas dificultades que se han venido presentando con el acuerdo CNO 646 en cuanto a los plazos, en cuanto a la revisión, en cuanto a la aprobación, y esto contiene toda la experiencia de todos los ingenieros de protecciones que participamos en su elaboración
tanto en plazos como en las dificultades que se han presentado, para intentar que con estos lineamientos claros y que sea a través de un acuerdo que es ley, intentar que no se sigan presentando esas dificultades y que los agentes que son promotores del proyecto dejen de tener dificultades para tener los ajustes de protecciones listos y definitivos antes de la entrada en operación de un proyecto, pero que también los agentes que están involucrados en el área reciban la información, participen de esto para que el sistema interconectado nacional pueda operar de forma segura y confiable con la entrada del proyecto. Hay una estandarización clara de los requisitos, muchas preguntas que se venían de parte de los promotores del proyecto que tenían que resolverse de forma verbal, hoy ya están escritas ahí y de forma estandarizada para todos. Hay una comunicación permanente del promotor del proyecto con los demás agentes y involucrados y con el CND. Socialización de recomendaciones y gestión de consignaciones con tiempo antes de la puesta en servicio del proyecto, y estamos intentando resolver un riesgo que ha generado incluso eventos a nivel internacional, y es el riesgo que los ajustes de protecciones no se implementan cercanos a la puesta en servicio del proyecto, lo cual implica que podrían presentarse eventos con descoordinación de protecciones por las latencias que hay entre las recomendaciones que deben implementarse y el tiempo el cual toma la implementación. Por eso, con esto que intentamos intentamos resolver ese problema que incluso ya se ha materializado en apagones en nuestro sistema, en apagones de algunas áreas debido a esos retardos en la implementación de estos ajustes. Entonces, a partir de acá, vamos a contarles los lineamientos para la elaboración de estos estudios de protecciones, y mi compañera Alexandra Gutiérrez del equipo de análisis de eventos y protecciones, quien participó en la elaboración de este documento, les va a dar un resumen de estos lineamientos y de los aspectos más importantes. Muchas gracias a todos. Adelante, Alexandra. Muy buenos días a todos. Bueno, entonces hasta aquí los comentarios o lo que presentó Javier es la parte del acuerdo, y a partir de este momento vamos a iniciar con lo que son los lineamientos, pues para elaborar el estudio propiamente dicho. Entonces, el contenido pues de este documento de lineamientos son primero el objetivo, antecedentes, alcance, el marco regulatorio, tiene unas consideraciones. Los primeros 4 ítems son como una ambientación. Ya las consideraciones incluyen la parte meramente técnica de lo que es un estudio de ajuste y coordinación de protecciones. Luego pasamos a lo que debería ser la estructura del estudio y los anexos que debe contener el estudio. Entonces, iniciemos con el objetivo, que son establecer los lineamientos y las consideraciones a tener en cuenta para elaborar estos estudios en el SIN, tanto para nuevos proyectos como para redes existentes. Esto es muy importante, o sea, no solamente aplica para nuevos proyectos. La intención es que así sea en una red existente, se apliquen estos lineamientos con la idea de que estandaricemos pues esos informes que están presentando y que se están elaborando y que luego pasan pues a revisión de los agentes y del CND. Respecto a los antecedentes, les contamos que en el 2018 el CNO incluyó en su plan operativo, primero, revisar los plazos del acuerdo 646, que como ya les dijo Javier, los plazos ya cambiaron con este nuevo acuerdo 1214, y definir los lineamientos pues para elaborar los estudios de ajuste y coordinación de protecciones. Ya respecto al alcance, como les decía, aplica para redes existentes, para proyectos nuevos que vayan a ser conectados en niveles de tensión 4 o superiores, y para proyectos de generación superiores a 5 megavatios que estén conectados en cualquier nivel de tensión. ¿Qué marco regulatorio nos soporta este documento? Pues primero la CREC 25, o sea, el Código de Redes del 95, y la CREC 70 del 98 como reglamento de distribución. En ellas dos se establecen los requisitos técnicos de protecciones y la responsabilidad de los agentes respecto a la elaboración y o aprobación de los estudios de ajuste y coordinación de protecciones. La CREC 70 además muestra o especifica los esquemas de protección para conexión al STR y de generación, y
establece los requerimientos de coordinación de protecciones con los elementos adyacentes. Por su parte, la CREC 80 del 99 establece las responsabilidades tanto del CND como de los agentes en la elaboración de los estudios de ajuste y coordinación de protecciones. Pasemos entonces ahora al tema de consideraciones. Vamos a mirar consideraciones antes de elaborar el estudio de ajuste y coordinación de protecciones, durante su elaboración, y unas consideraciones importantes a tener en cuenta para realizar las simulaciones. En el antes tenemos la reunión de inicio, que se las mencionó Javier. En esta reunión debe ser virtual, pues se propone que sea virtual, debe ser coordinada por el promotor del proyecto, quien a su vez convoca tanto al CND como los entes impactados en el área de influencia. Es indispensable la asistencia del personal de protecciones. Y de esta reunión pues se va a elaborar un acta con las principales consideraciones, las recomendaciones y los compromisos. ¿Qué temas entonces se van a tratar en esa reunión de inicio? Se va a definir el área de influencia. Inicialmente, bueno, esto lo vemos más adelante, se define el área de influencia. El promotor del proyecto debe presentar los parámetros técnicos como mínimo del proyecto, si se trata de un proyecto, y también se deben revisar si los parámetros técnicos que tenemos en Paratec están actualizados, que debería ser así. Se revisa qué proyectos simultáneos o futuros se deben considerar junto con la entrada del proyecto que está bajo análisis. Las etapas del proyecto deben ser compartidas indicando las fechas de puesta en operación de cada una de las etapas. También considerar las diferentes topologías operativas y las condiciones operativas especiales. Definir los escenarios de generación y demanda, incluyendo todo el análisis del efecto INFI. Revisar los esquemas de protección que están siendo propuestos y los esquemas de protección de los elementos existentes. Definir las rutas de coordinación tanto para red completa como para la condición N-1. Revisar o definir si se requiere realizar un estudio de energización de equipos, sobre todo cuando se va a energizar un transformador. Mirar los criterios particulares, los técnicos pues particulares del proyecto, y revisar si se requiere una información adicional para elaborar el estudio. Además, mirar qué estudios suplementarios tenemos existentes ahí en el área de influencia que deben ser considerados en el estudio, y mirar si es necesario realizar análisis de estabilidad, además de revisar las recomendaciones del CND según el análisis del IPOEM. Entonces, estos son todos los temas a tratar en esa reunión, y estos son antes de iniciar el estudio de ajuste y coordinación de protecciones. O sea, ya una vez con toda esta información, ya entonces se procede a realizar el estudio. Entonces, miremos durante la elaboración del estudio qué es lo que se debe tener en cuenta. Iniciemos con los estudios de flujo de carga y cortocircuito. Aquí se deben adoptar las recomendaciones, las restricciones y los escenarios de generación definidos en el IPOEM del último trimestre. Es importante que el modelo esté sintonizado con los valores de operación real. El CND tiene a disposición de los agentes, publicado en el portal, la base de datos del SIN, y los IPOEM, ellos los actualizan trimestralmente. Entonces, los agentes tienen acceso a esta información. Adicionalmente, es importante que el promotor del proyecto adecúe la topología de la base de datos con los proyectos que van a entrar en operación, ya sea previos o simultáneos, y que garantice la confiabilidad de la información suministrada a terceros para elaborar estos estudios de ajuste y coordinación de protecciones. Respecto a los escenarios de demanda, entonces, tenemos que se deben considerar como mínimo los escenarios de demanda mínima y de demanda máxima. En demanda mínima en Colombia se presenta un domingo o un festivo entre los periodos 3 y 4, generalmente en la época de Semana Santa o el 1 de enero, y Caribe presenta la demanda mínima en el periodo 7. Respecto a la demanda máxima, el día ordinario es donde se presenta pues esta demanda entre los periodos 19 y 20, generalmente entre el 1 y el 15 de diciembre. Y para el área Caribe, el periodo que aplica es el 21. Para asignar la generación del sistema, entonces se deben despachar las unidades cumpliendo los criterios de operación.
Y es importante que el nodo slack se asigne a una unidad grande, mayor a 100 MVA y que sea externa al área de análisis lo más lejos posible eléctricamente. Para determinar los escenarios de cortocircuito, entonces se debe considerar como mínimo la demanda mínima y la demanda máxima, identificar además el impacto que tiene la generación cercana al área de estudio respecto al desempeño de protecciones, y esto es muy importante, incluir el modelo de los transformadores de conexión del área según su diseño. Pasemos entonces ahora ya a lo que serían las consideraciones para realizar las simulaciones que permiten validar los ajustes definidos en el estudio. Entonces, primero, las rutas de coordinación. Para definir estas rutas, pues, ¿qué pretende? Que es validar el desempeño de protecciones en todas las bahías del área y de forma que la operación de las protecciones sea selectiva. ¿Esto qué significa? Entonces, que pues, si tenemos una falla en una línea, que operen primero las protecciones propias de la línea y como respaldo, pues las protecciones de las fuentes de potencia. Aquí en este caso tendríamos que debería operar como respaldo la protección del lado de 115 de este transformador y posteriormente como respaldo a esa la protección del lado de 230. Y así pues se definen todas las rutas de coordinación. Aquí tenemos una ruta en verde, por este lado también tenemos la otra ruta en verde desde la generación y tenemos aquí otras 3 rutas en azul, desde esta generación, desde este transformador y desde estos circuitos. Bueno, para las validaciones, entonces se deben considerar, los ajustes se debe considerar para las validaciones que presenten buen desempeño para todas las topologías e implementar grupos de ajuste en caso de que no sea posible. Nuevamente los escenarios a considerar son demanda mínima, generación mínima, demanda máxima, generación máxima y algún otro escenario que haya sido definido en la reunión de inicio como que es requerido para poder validar la operación de las protecciones. La topología, entonces, considerar pues todas las validaciones en red completa y ante la N-1 de líneas y transformadores. Y respecto a las resistencias de falla, se debe hacer un barrido de resistencias de falla con el objetivo de identificar hasta cuál valor de resistencia de falla los relés logran detectar la falla y operar. Ya para las líneas, entonces la ubicación para simular estas fallas es al 50% y al 90% de las líneas para el caso de los relés de distancia, y si estamos hablando de las protecciones de sobrecorriente, entonces las simulaciones deben ser realizadas al 1%, 50% y 99% de la línea. ¿Qué barridos de resistencia de falla debemos hacer? Si es fallas monofásicas, entonces un barrido entre 0 y 30 ohmios, y si es para fallas trifásicas y bifásicas a tierra, entre 0 y 10 ohmios. ¿Qué se busca entonces? Para zona 2, detectar fallas al menos de 5 ohmios al 99% de las líneas. En el caso de que tengamos sobrealcances, entonces hay que mirar si es necesario modificar el ángulo de inclinación de la zona 1 o reducir el alcance resistivo o reducir el alcance reactivo de la zona 1. Para los casos que tenemos doble circuito, pues líneas que comparten torre, tanto para las protecciones de distancia como de sobrecorriente, con fallas monofásicas y internas y externas a la línea, se debe verificar la operación de las protecciones con la línea paralela desenergizada y aterrizada. Esto con respecto a las líneas. Ahora, para los transformadores, entonces, realizar fallas internas y externas, las internas, entonces que sean fallas monofásicas y trifásicas de 0 y 10 ohmios y que además tengamos también monofásicas de 50 ohmios. Y para las externas, simulaciones de fallas monofásicas y trifásicas francas. Eso para la protección diferencial. Ahora, si es sobrecorriente, entonces se espera simulaciones de fallas monofásicas, bifásicas a tierra y trifásicas de 0, 5 y 10 ohmios. Y en el caso de barras, se hacen fallas entonces internas y externas, internas monofásicas y trifásicas de 0 y 10 ohmios y la monofásica también de 50 ohmios, y para fallas externas monofásicas y trifásicas francas. Bien, hasta aquí las consideraciones, las validaciones. Vamos a ver entonces
las verificaciones y validaciones propiamente dichas. Entonces, entremos en cada uno de los elementos. Para las líneas y considerando todo el barrido de fallas, se debe verificar en zona 1 que no exista sobrealcance ante fallas con impedancia del 99% de la línea. En zona 2, que no existan traslapes de zona 2 y en el caso de que existieran, se debe revisar la coordinación de los tiempos de zona 2 con la protección 50BF. Adicionalmente, que las zonas 2 locales coordinen con las protecciones de sobrecorriente de los transformadores que se encuentran ubicados en los extremos remotos y que tengan solo una protección larga diferencial, una 87T. Esta validación se hace entonces con fallas en los bujes del mismo nivel de tensión, fallas en los bujes del transformador que estén en el mismo nivel de tensión de la línea. De zona 3, hay que verificar que coordina con las protecciones de sobrecorriente de fases de los circuitos adyacentes al extremo remoto. Y para todas las zonas se debe verificar que ninguna zona opere ante fallas en otro nivel de tensión de los transformadores ubicados en el extremo remoto. Las protecciones de sobrecorriente, entonces esto aplica para líneas, transformadores, generadores, reactores, condensadores. Se debe tener en cuenta que la corriente de arranque que se ajusta para la protección de sobrecorriente de fase permita que el elemento se pueda cargar tanto a su capacidad nominal como a la capacidad de emergencia en el tiempo que se especificó en Paratec. La coordinación debe verificarse incluyendo curvas o tablas donde se muestre la corriente de falla y el tiempo de operación tanto para fases como para tierra. Ahora, cuando se haga el barrido de fallas, se debe verificar la coordinación de sobrecorriente de las líneas con el lado de baja de los transformadores y cuando se trata de generadores, se debe hacer las fallas en el lado de alta de los transformadores elevadores. Una cosa importante, esto es muy importante, que el relé que se está simulando tenga todas las características del manual del fabricante. Características como qué, como el aplanado de la curva, o cuál es el paso del dial, o cuál es la mínima corriente de arranque. O sea, que no pase, evitar al máximo situaciones que se nos han presentado, que cuando van al sitio pretenden ajustar en el relé las recomendaciones que están en el estudio y resulta que entonces el relé no permite ese paso y en plena implementación en sitio se tienen que poner a modificar los ajustes. Entonces la idea es que basados en el manual evitemos este tipo de situaciones. Cuando tenemos transformadores con secundarios o terciarios conectados en delta, se debe verificar cómo operan las protecciones cuando se presentan fallas asimétricas en la delta. Para las líneas también se debe verificar la operación o se debe hacer pues el análisis de polarización de las protecciones 67 y 67N y para la comparación direccional. Y respecto a los transformadores, se debe verificar que la curva de sobrecorriente que se definió en el estudio se encuentre por debajo de la curva de daño del transformador. Ahora, para las protecciones diferenciales, entonces hay que verificar la sensibilidad ante fallas internas. O sea, si tenemos una falla interna, la protección diferencial debe despejar la falla. Y su estabilidad ante fallas externas, que no opere si la falla es externa. Esto considerando el error máximo de los equipos de medida y también teniendo en cuenta la posición de los tap máximos y mínimos. Respecto a los generadores, entonces hay que incluir la matriz de disparo, ya sea especificando si es disparo parcial o si es disparo total. En el caso de que aplique, se debe incluir cuál es el esquema anti-isla, el que se va a utilizar para esa protección. Cuando tenemos generadores basados en inversores, se debe validar su coordinación de protección, el desempeño de protecciones en el punto de conexión, realizando fallas internas al generador y verificando también cuál es el impacto en el área de influencia. Para el caso de que se tengan generadores síncronos, entonces se debe validar la operación de las protecciones de sobrecorriente con restricción de voltaje, la distancia a tierra, la pérdida de campo, la pérdida de sincronismo, realizar un análisis del tiempo crítico de despeje de fallas y las sobrecorrientes de las líneas y de los transformadores se debe verificar su coordinación con respecto a la protección de sobrecorriente con restricción de voltaje del generador.
En transformadores, entonces si el transformador es mayor de 60 MVA y está conectado en un nivel de tensión 4 o superior y además tiene transformadores cercanos eléctricamente, entonces se debe verificar cuál es su impacto en la energización, cuál es analizar las corrientes simpáticas que se nos presentan en los otros transformadores y mirar si se requiere reajustar las protecciones del área. Cuando tenemos esquemas suplementarios, entonces se debe mirar cómo operarían estos ajustes con respecto a los ajustes de las protecciones del área. O sea, estamos claros que las protecciones se ajustan para operar ante fallas, mientras que los esquemas suplementarios pues no operan en fallas, operan en otras condiciones del sistema, como por ejemplo sobrecarga o reducciones de tensión. Entonces no deberían estar compitiendo pues. Y en el caso de que de pronto se detectaran descoordinaciones y el agente o el que está elaborando el estudio de ajuste y coordinación de protecciones no consiga solucionar estas situaciones, entonces se debe hacer una revisión conjunta con el CND, el propietario del esquema suplementario y el promotor del proyecto. ¿Qué se espera? En general, una operación integral de los sistemas de protección. O sea, si no tenemos selectividad de las protecciones de sobrecorriente, por ejemplo, entonces lo que debemos garantizar es que el elemento fallado o que la falla se aísle con las protecciones propias del elemento fallado antes que nos operen protecciones de respaldo de otros elementos. Bien, y ya para terminar, entonces, ¿cómo se presentan los resultados? Los resultados para cada escenario se deben validar todas las rutas de coordinación verificando el desempeño de las protecciones para los diferentes tipos de fallas. En el caso de sobrecorriente se pueden presentar los resultados a modo de tabla o también puede ser a modo de gráfica. Y ya para las protecciones distancia, incluso para las mismas diferenciales, pues la idea es que sea a modo de gráfica. Bien, entonces hasta aquí, mi gente, las consideraciones. Miremos cómo debe ser la estructura del estudio de ajuste y coordinación de protecciones. Aquí tenemos la estructura, ella debe estar compuesta primero por un objetivo, luego el alcance, a seguir la descripción del proyecto, luego los parámetros eléctricos, los parámetros técnicos, seguido de los estudios, luego las características de los sistemas de protección y seguiría el corazón del estudio de ajuste y coordinación de protección, los ajustes propuestos, que ese es el objetivo finalmente de nuestro estudio. Y terminamos entonces con las conclusiones y las recomendaciones y las referencias. Este documento entonces también debe contener unos anexos como son los unifilares con los elementos de protección y los transformadores de instrumentación, los criterios de ajuste, unas memorias de cálculo, la saturación, el análisis de saturación de los transformadores de corriente, el análisis del desempeño de protecciones y pues pueden haber otros anexos adicionales a necesidad pues del que está elaborando el estudio o que se hayan identificado en la reunión de inicio. Entonces vamos a mirar cada uno de estos ítems. En el objetivo se debe escribir el propósito del proyecto, indicando su nombre oficial y los equipos nuevos, los reconfigurados y los que van a ser impactados por el proyecto. En el alcance entonces ya se presenta teniendo en cuenta el área de influencia definida, cuáles son los equipos de protección que van a ser objeto, ya sea de ajuste o de revisión, y pues los que entonces finalmente se van a coordinar. Respecto a la descripción del proyecto, si hay etapas, entonces si el proyecto va a estar compuesto por etapas, se describe cada una de las etapas indicando la fecha de puesta en operación de cada una de las etapas. Mostrar cuál es la ubicación geográfica del proyecto y cuál es su área de influencia mediante un unifilar que incluya las líneas, los transformadores, los generadores, los reactores, los condensadores, todos los elementos del sistema de potencia, tanto existentes como nuevos. Bien, llegamos a este otro punto que es el tema de los parámetros técnicos, que fue bastante discutido. El CND, como les dije, mantiene una base de datos en Dixieland Power Factory que está publicada en el portal. Esta base de datos es alimentada con la información de parámetros técnicos de Paratec, que se alimenta con la información que nos suministran los agentes. Y si el estudio utiliza esta base de datos, entonces, ¿qué solicitamos? Que nos indiquen cuál es la fecha de la base de datos
que tomaron pues del CND, y en ese caso no se requiere reportar los parámetros técnicos en el estudio, solamente pues de los elementos existentes, solamente se requeriría incluir los parámetros técnicos del nuevo proyecto y no pues los que están modelados en esta base de datos. Ahora, en caso de que no se utilice esa base de datos, entonces se debe incluir una tabla por cada tipo de equipo, de acuerdo al alcance pues, o a la zona de influencia, mostrando los parámetros técnicos de las líneas, de los transformadores, de los generadores, bueno, de todos los elementos. El documento de lineamientos presenta una propuesta, unas tablas modelo, para indicar cuáles son los parámetros técnicos de cada uno de estos elementos, pues para el caso, como les digo, que no vayan a usar la base de datos del proyecto. Y si no, pues igual pueden ser aplicables, la base de datos del CND. Y si no, pues también son aplicables para los elementos nuevos, los del proyecto. Ya en el estudio de flujo de carga y cortocircuito, entonces, ¿qué se presenta? Pues se deben describir para el análisis de flujo de carga cuáles fueron las unidades despachadas con sus megavatios y cuáles son los límites de importación para el caso de la costa. Ahí se debe validar entonces que la tensión y los flujos de potencia se encuentren dentro de los límites operativos. Respecto a los resultados de cortocircuito, en barras se presentan a modo de tabla para cortocircuitos francos en demanda máxima y en demanda mínima, cortocircuitos o ante fallas pues monofásicas, bifásicas a tierra, bifásica aislada y trifásica. La idea es que estas simulaciones de estos cortocircuitos se realicen utilizando el método completo de Dixile. Respecto a las características de los sistemas de protección, entonces, para los elementos existentes, aquí les estamos mostrando una tabla ejemplo de qué tipo o cómo se deberían presentar esas características. Entonces, para cada elemento, para cada bahía, indicar cuál es la referencia del relé, indicar si es una protección de línea, de generador, o de otro elemento, o para otro tipo de elemento, cuáles van a ser las funciones habilitadas en esa protección. Y respecto a los transformadores de instrumentación, entonces indicar la relación del CT y del PT, la clase de CT y los VA nominales del PT. Aquí tenemos también una muestra de cuáles serían los ajustes o cómo se presentarían los ajustes en forma de tabla de las funciones de protección de cada elemento. Esta tabla les muestra el ejemplo para presentar los ajustes de la protección eco y fuente débil, la que llamamos Wikinfit. Estas tablas están presentadas en el anexo, como les dije, son modelos y el que esté pues realizando el estudio, ajuste y coordinación de protecciones, pues quizá requerirá que le realice adaptaciones. Lo que sí es muy importante es que los ajustes se presenten en valores primarios. Con respecto a las características de los sistemas de protección nuevos, entonces pues a instalar. Se deben describir cuáles son los nuevos elementos, presentar una tabla con las características del sistema de protección, así como las que les acabé de mostrar, pero también se puede mostrar mediante un unifilar, especificar claramente cuáles son los esquemas de teleprotección de cada elemento y cuando tenemos líneas con recierre, pues indicar qué tipo de recierre es y pues en qué líneas. Ya entonces, nuevamente, el corazón del estudio son los ajustes propuestos para las protecciones. También se presentan en tablas que en el documento de lineamiento son tablas modelos donde se muestran los ajustes finales en valores primarios, tanto para los relés del proyecto como para los relés existentes en caso de que se requieran realizar modificaciones. Y esas modificaciones deben ser resaltadas en letra roja para poder identificar cuáles fueron los parámetros que modificaron. Aquí tenemos entonces un ejemplo de una tabla de ajustes de sobrecorriente, ¿cierto? Donde en la primera columna pues mostramos la bahía, o sea, cada una de las bahías, y luego entonces se dice si la función de protección es una 51, 51N, 67, 51B, cuál es la corriente de emergencia del elemento, la que está declarada en Paratec, y la corriente de arranque. Aquí con estas dos columnas es que vamos a verificar que la corriente de arranque de la protección de sobrecorriente va a permitir que ese elemento pueda ser cargado a la corriente de emergencia declarada.
Y luego pues entonces tenemos la columna donde se presenta la curva, luego el dial y también la polarización en caso de que sean protecciones direccionales. La segunda tabla ya les muestra la protección falla interruptor, o sea, cómo se podrían mostrar pues los ajustes de esta protección. Y en general, como les digo, en el anexo 1 están las tablas para las diferentes funciones de protección. Ya entonces, para terminar, las conclusiones y las recomendaciones deben presentar claramente los hallazgos y los riesgos identificados en la coordinación de las protecciones y indicar las acciones acometidas para solucionar los inconvenientes identificados, como que acciones como propuesta de reajustes o una nueva lógica o modificación de lógicas existentes, bueno, entre otras. Adicionalmente, se deben especificar las condiciones operativas especiales para obtener una adecuada coordinación de protecciones. Miremos ahora entonces los anexos que son requeridos en el documento de estudio de ajuste y coordinación de protecciones. Entonces, el primero, pues son los unifilares, donde se incluyen las funciones de protección y los transformadores de instrumentación. Luego tenemos los criterios de ajuste, que se espera, ¿cierto?, que estos criterios estén conformes con las guías para el ajuste y coordinación de protecciones del SIN, las cuales se encuentran publicadas en la página del CNO. Cuando tenemos transformadores, entonces se debe indicar cuál es el efecto de la corriente inrus debido a su energización, y en el caso de que se vayan a utilizar criterios diferentes a los de las guías, pues justificar por qué se van a implementar esos criterios distintos, justificarlos desde el punto de vista técnico, ¿cierto? Bien, ¿qué más anexos? Las memorias de cálculo para cada función de protección de cada elemento y para cada etapa del proyecto. Todo el análisis de la verificación de saturación de los transformadores de corriente. La idea es verificar que ellos soportan el máximo nivel de cortocircuito, y cuando tenemos, por ejemplo, protecciones diferenciales de barra o diferenciales de línea, los transformadores nuevos no se deben saturar, o sea, se debe garantizar que si son nuevos, pues ellos soportan el máximo nivel de cortocircuito. Para ello, entonces, esperamos que se aplique la metodología presentada en las guías de protecciones. El último anexo requerido corresponde al desempeño de los esquemas de protección. Aquí se deben indicar los requerimientos y consideraciones tenidas en cuenta para la verificación del desempeño de los esquemas de protección. Bien, estos son hasta aquí los anexos requeridos. ¿Qué otros anexos adicionales podríamos estar presentando en un estudio de estas características? Que, como les dije antes, esa según la necesidad pues del cliente o lo que se haya identificado, perdón, del promotor del proyecto, o que se haya identificado durante la reunión de inicio. Digamos, una verificación de los tiempos críticos de despeje de fallas, o que vean la necesidad de incluir las placas de los equipos, de los nuevos equipos, o las curvas o sus curvas de capacidad, los resultados de flujo de carga, resultados de cortocircuito, no como los que mostramos ahorita, que eran a modo de tabla, que es un resumen. Entonces, aquí normalmente cuando los presentan ya en un diagrama, en un unifilar, donde se hace pues la simulación y se hace la captura pues de la imagen con el resultado, y cualquier otro estudio especial que haya sido identificado que requiera pues incluirse en el estudio, ¿cierto? Estos estudios son largos, son muy largos, entonces la idea es que ellos incluyan la información necesaria para verificar que las protecciones operan bien. Bien, respecto a las plantillas de los relés, los estudios no necesitan que se incluyan las plantillas de los relés diligenciadas, no, eso no se requiere, eso ahí debe hacerse ya en el aplicativo para donde se llevan los ajustes que se implementaron en sitio, que en nuestro caso pues son el Celestationware. Bien, estas plantillas deben estar diligenciadas con la última versión del estudio de ajuste y coordinación de protecciones. ¿Cuál versión? La que aprobaron los agentes y a la que el CND le dio el visto bueno. Importante, es responsabilidad del propietario del equipo garantizar que las plantillas de los relés se encuentran bien diligenciadas e implementadas en sitio, así como coordinar la actualización de la información en la base de datos de protecciones según los plazos regulados establecidos.
Les he dicho varias veces que en el anexo 1 se presentan las tablas modelo de ajustes de protecciones para los diferentes elementos, la línea, los transformadores, generadores, condensadores, reactores. Aquí tenemos también una tablita que muestra cómo se pueden presentar los ajustes de la protección distancia. De todas maneras, ahí está el documento que está publicado pues en el portal del CNO para consulta pues de todos los agentes. Y está el anexo 2, donde se define cómo se debe desarrollar la reunión de inicio, cuáles son los temas a tratar y muy importante que los compromisos queden asignados a un responsable y con una fecha de ejecución. Bueno, hasta aquí, señores, es esta presentación. Ya entonces podemos pasar a la parte de preguntas. Entonces, Laura, ya yo creo que nos puedes colaborar con esa parte. Muchas gracias, Alexandra. Muchas gracias, Javier, por su participación. Vamos muy bien de agenda. Ustedes saben de todas maneras que esto es un abrebocas a toda la información. Esto fue un trabajo de casi un año de trabajo en el subcomité de protecciones. Los documentos completos, tanto el anexo 7 del acuerdo 1214 como el documento de lineamientos para elaborar y presentar los estudios de protecciones están disponibles en la página del CNO. Son para libre descarga de cada uno de los agentes que quiera disponer de estos nuevos promotores de proyectos. En este momento, 8:54, tenemos 117 asistentes a esta actividad de socialización en vivo. Muchas gracias a todos pues, por su participación. En este momento tenemos 10 preguntas en línea. Voy a leerlas. Recuerden, pero esto es un evento en vivo, entonces pues no es posible darle pues la palabra a cada uno, pero sí les agradecemos que vayan diligenciando sus preguntas acá en el chat y vamos dándole respuesta. Algunos de ellos pues les hemos dado respuesta. Luis Bello nos pregunta que si esto obliga pues a todos los involucrados a realizar validaciones del estudio presentado por el promotor. ¿Qué pasa si se requiere más tiempo de lo propuesto? Entonces acá le tenemos la respuesta. Dame un segundo. Sí, Luis, si ustedes son agentes impactados dentro de la elaboración del estudio de protección, ¿es cierto? Y tenemos un agente nuevo, un promotor nuevo en la zona de influencia, él nos pasa unos ajustes de protecciones, cada uno de los agentes responsables de los activos deberá hacer las validaciones que los nuevos ajustes efectivamente coordinen con sus activos de las redes aguas abajo. Para esto se tiene un plazo de 30 días con el nuevo acuerdo 1214. Recuerden que la vigencia para proyectos convencionales es a partir del 16 de agosto, para los proyectos basados en generación solar y eólica es desde el agosto del año pasado. Entonces sí, se deben de hacer las validaciones. La idea es que los agentes que están involucrados en el área de influencia tengan sean activos en cuanto a la validación de estos ajustes y garanticen pues que esos ajustes que van a poner en sitio coordinen con su red. ¿Qué queremos? Que los proyectos nuevos mantengan la coordinación del sistema de protecciones que existe, ¿cierto? Entonces, para esto se deben de hacer las validaciones. Entonces, dice, ¿qué pasa si se requiere más tiempo adicional? En las notas del acuerdo del anexo 7 del acuerdo 1214 se incluyó una nota. Es importante aclarar que una de las motivaciones de la actualización de este acuerdo fue porque teníamos muchas versiones, ¿cierto? Tuvimos proyectos hasta de 7 y 8 versiones. Entonces, ustedes saben que eso es tiempo importante, es para ustedes como agentes y promotores y también para nosotros, los que hacemos las validaciones y revisiones, todos los involucrados. Entonces, ¿qué queremos? Que con estos lineamientos, con estas reglas claras que fueron conversadas, discutidas, acordadas bajo diferentes escenarios, como les decíamos, fue un trabajo de casi un año, entonces esto se reduzca, ¿cierto? Que desde el principio esto que se acabó de presentar y que está disponible también para consulta de ustedes, llegue desde el primer estudio de coordinación de protecciones y nos evitemos un poco de error, ¿cierto? Como hágame esta validación, no. Las validaciones básicas deben de estar claras desde el principio. Entonces, de todas maneras, dejamos algo que dice que además, en caso de que la versión 2 o versión definitiva, que la llamamos así, tenga comentarios adicionales, el promotor deberá enviar nuevamente una versión del estudio, la cual realizarán como un acuerdo entre el promotor, los agentes impactados y el CND, y se tendrán 7 días para la revisión de esta versión adicional en caso de que se requiera.
Si dado el caso que esperamos que no sea, se inicia un de revisiones, pues esto obviamente afectará la puesta de operación del servicio, del proyecto. Acá tenemos otra pregunta que dice que si la reunión de inicio debe ser virtual siempre. Sí, la reunión de inicio se propuso virtual, ha dado muy buenos resultados. ¿Qué queremos en la reunión de inicio? Queremos que sea una reunión muy efectiva, que exista personal de protecciones que va a hacer el estudio, que lo va a revisar. Entonces, que asistan también todos los impactados en la zona de influencia del proyecto. Entonces, vemos que es mucho más efectiva que sea una reunión virtual, y las reuniones que hemos realizado virtuales de protecciones han sido bastante efectivas. Es importante aclarar que el acuerdo 1214 también tiene una reunión de inicio de proyecto donde se presentan muchas consideraciones, entre ellas los estudios de protecciones y requerimientos de protecciones. Acorde al impacto del proyecto, ¿cierto? En esa reunión podemos sacar de una vez como todas los requisitos de protecciones y las recomendaciones, pero si son unos proyectos grandes de alto impacto para el sistema, es posible que se requiera una reunión adicional. ¿Vamos a compartir la presentación? Sí, vamos a compartir la presentación. Como les informamos al principio, esto está grabado, entonces también les vamos a compartir el link de esta grabación para que quede disponible para todas las personas que asistieron y todas las personas que tienen invitación. Listo, esto aplicaría también para las plantas de operación que ya están las plantas de generación que ya están en operación comercial. Acá ya está una respuesta que dice que el acuerdo es para entrar a nuevos proyectos, ¿cierto? Pero los lineamientos los vemos muy positivos para el sistema, que se puedan implementar también para los estudios de redes existentes. Ustedes saben que la regulación existente, la CREC 080, da entre las indica que todos los operadores de todos los agentes de generación, transmisión, distribución deben de hacer estudios periódicos de sus activos bajo los cuales están operando. Entonces, vemos positivo que se apliquen estos documentos de lineamiento, y ya incluso pues algunos agentes lo están haciendo, que los estudios que hacen de sus redes contemplen estos lineamientos, los cuales son básicos, seguros para el sistema. No sé, de pronto Javier y Alexandra, en estas respuestas que se han dado, tengan algún comentario adicional. Yo por ahora veo que estamos siendo muy claros en las respuestas. Listo. Seguimos por acá. Dice los plazos para la realización del estudio de ajuste y coordinación de protecciones de redes existentes son diferentes a los establecidos para proyectos nuevos, y la respuesta es negativa. ¿Dónde se encuentran los plazos para la realización de redes existentes? La respuesta que tenemos es que todavía no se ha escrito en los acuerdos los plazos para las redes existentes, pero tomamos de referencia lo de los plazos de los proyectos nuevos, los mismos tiempos que nos dan para proyectos, para estudios que nos mandan para redes existentes, usamos nosotros de referencia para la activación cuando nos llega una red existente al interior de XM, hacemos como un proceso de nuestros aplicativos de información con las mismas fechas de los proyectos nuevos. Acá se mencionaba que se dijo que las simulaciones se debían de hacer al 50 al 90%. Esto garantiza que al 99% se detecten fallas monofásicas de 5 ohmios. Las simulaciones no deberían de ser al 99%. Si en caso de que se haya mencionado que es al 90%, se hace la confirmación que para líneas de transmisión, y lo tenemos en el documento, se deben de hacer fallas al 50 y al 99%. Dice, las rutas de coordinación son de autonomía del promotor, el que realiza la coordinación del estudio deben de ser definidas con el CND. Lo que se quiere hoy con las rutas de coordinación de protecciones es que se definan desde la reunión de inicio, y dado que la reunión de inicio participan todos los agentes impactados y conocen muy bien sus zonas, entre todos, es decir, promotor del proyecto, CND y agentes impactados en la zona, podamos definir conjuntamente las rutas de coordinación para garantizar que estamos abarcando las condiciones más críticas del sistema, ¿cierto? En ese conocimiento, entonces se definen desde la reunión de inicio. ¿Qué respuesta dimos acá? Lo mismo que les dije, en la reunión de inicio el promotor debe presentar las rutas de coordinación, tanto en red completa como en N-1.
Si un proyecto nuevo afecta directamente el STR de un agente, ¿quién debe cambiar y ajustar los valores del estudio de coordinación? ¿El promotor o el agente? El agente operador de cada vía es quien debe validar que los ajustes que el promotor está dando en su estudio efectivamente coordinen para su red y también debe hacer los cambios en sitio. ¿Cierto? No sería adecuado que para una red de un operador X el promotor vaya pues a sus equipos, incluso vaya, realice manipulación de sus ajustes de protecciones. De hecho, hay, Laura, para complementar, pues hay agentes que lo tienen muy claro y que definitivamente dicen, mis protecciones no las toco sino yo, ¿cierto? Eso es una cosa. Y la otra es que para hacer estas actualizaciones de ajuste o modificaciones en sitio, el promotor del proyecto debe coordinar las consignaciones requeridas para que todos los agentes puedan, pues, coordinar con los mismos agentes las fechas y en qué momento van a ir a hacerles esta implementación en sitio. Exactamente. Bueno. Por acá nos preguntan si los ajustes propuestos deben de ser en valores primarios o deben de ser tal como lo pide el IED. Son valores primarios. Los ajustes los ajustes que se proponen pues en el estudio de protecciones. Si se tiene un estudio aprobado por parte del CND con el acuerdo 646 y una de las líneas que fueron objeto del estudio no han entrado aún en operación, ¿debería actualizarse el estudio de acuerdo al CNO 1214? No. Si ya se tiene un estudio con visto bueno por parte de XM y aprobado por el operador que va a dar el punto de conexión bajo el marco del 646, ya esto pues es válido el estudio de ajuste y coordinación de protecciones, porque básicamente lo que tiene esto hoy es, sobre todo en lineamientos, es lo que venimos haciendo, pero nos pareció muy importante y de mucho beneficio poder dejarlos plasmados, ¿cierto? Poder dejarlos escritos. Seguramente que ya hoy todos los estudios que están aprobados bajo el marco del 646 tienen las fallas monofásicas, bifásicas, trifásicas. Qué pena, ese es mi perrito que está por ahí. Les pido excusas. Entonces, no, si ese estudio de protecciones está aprobado bajo el 646, podría ser válido para el 1214. Hay que revisar si no cambió la topología, si se mantienen las condiciones operativas, si no hay proyectos de alto impacto, ¿cierto? Son validaciones adicionales independientes pues, del acuerdo que también se mantienen vigentes bajo el acuerdo 1214. ¿Cuál es la página para bajar ¿Cuál es la ruta para bajar la información en la página del CNO? Esto ahorita se los paso, ahorita esta información, tanto el video, la presentación, les vamos a pasar la ruta donde pueden bajar los lineamientos, donde está el acuerdo 1214 y toda esta información. Ahora esta pregunta siguiente también es en el mismo sentido, donde se puede descargar exactamente la información de las guías de ajuste y coordinación de protecciones, también está en la página, le hacemos una claridad a las guías de ajuste y coordinación de protecciones, es un trabajo que se ha venido haciendo según las necesidades y la tenemos en borrador, ¿cierto? Por eso información que está disponible en la página del CNO como información, como documentos en elaboración, entonces ahí están. Entonces, toda esta información se las vamos a ir pasando. Si no se reciben comentarios de los demás agentes afectados por impactados por el estudio, ¿se entiende que aceptan los ajustes? Sí, señor. Eso quedó en el anexo 7 del 1214. La idea es que esto sea un poco más activo, ¿cierto? De que los agentes que están impactados puedan comentar, y si no dan comentarios, están de acuerdo. ¿Quiénes sí están deben de dar comentarios y si no dan comentarios se reportaría en el que da el punto de conexión? Debe existir sinergia entre agentes, tanto promotor como el que da el punto de conexión. Por lo tanto, se puede contratar un solo estudio que coordine los activos del promotor como agente. Es así, no me queda muy clara la pregunta. La leo nuevamente. Debe existir sinergia entre agentes, tanto promotor como el que da el punto de conexión. Por lo tanto, se puede contratar un solo estudio que coordine los activos del promotor como agente. Pues es que la verdad es un solo estudio de coordinación de protecciones y ese estudio valida el punto de conexión y la zona de influencia y los impactados pues aprobarán o darán comentarios con aporte y si no están de acuerdo incluso está la posibilidad dentro del anexo 7 que los ajustes que se proponen y se recomiendan por parte del promotor las personas no
no se implementen ni en punto de conexión ni en zona de influencia, siempre y cuando pues se tenga una justificación técnica. Laura, y además el promotor del proyecto es el que tiene la necesidad de elaborar el estudio de ajuste y coordinación de protecciones, ¿cierto? Los que están viendo ahí impactados, ellos no están modificando su red, entonces simplemente la participación de los que se ven impactados y del que otorga el punto de conexión es revisar el estudio, revisar los ajustes, mirar cómo le impactan esos ajustes que están proponiendo sobre la red de ellos, ¿cierto? Esa es la participación principal en este caso, y pues sí, el estudio para un nuevo proyecto es responsabilidad del promotor. Exactamente, hay unos proyectos, hay unas excepciones, ¿cierto? Donde son proyectos de conexión al STN o al STR, donde hay un agente que es el que llega por 230, por ejemplo, o por 500, y hay otro agente que es el operador, donde tiene el transformador de conexión, y a veces sí son diferentes agentes, diferentes estudios. Si se logran pues poner de acuerdo y vemos que el alcance y todo eso pues se puede sacar un estudio, pues efectivamente se podría hacer. Por acá nos pregunta Jorge Villamizar de CENS, buen día, el barrido de las fallas de impedancia de falla de acuerdo a los valores máximos mencionados en la presentación, ¿qué deltas de Z se consideran o cuántas pruebas se deberían de realizar? Normalmente se usan pasos de 1 ohmio, 2 ohmios, ¿cierto? Para hacer estas deltas de la Z, y pues eso normalmente pues se corre como en DPLs, entonces pueden ser entre 1 y 3 ohmios las impedancias de Z bajo las cuales se podrían hacer estos barridos de falla. ¿Qué sucede si el incumplimiento se da por parte del promotor y no por parte de la gente que facilita el punto de conexión? Si el promotor del proyecto, quien es el interesado de conectar su proyecto en la fecha indicada, estimada, no cumple con los plazos que están acá definidos, eso quedó pues en el acuerdo 1214, eso pues movería efectivamente las fechas de la puesta en operación del proyecto. Entonces yo pienso que el promotor del proyecto es quien está más interesado en que estas fechas se cumplan, en hacerle seguimiento y que su proyecto pues efectivamente se pueda conectar en la fecha indicada. Felicitación. Ahí cuando, por ejemplo, incumplen, por ejemplo, en la primera parte, tienen una oportunidad de recuperarse porque el acuerdo también establece que el CND y los agentes dan comentarios a partir del siguiente día que ellos envían el estudio de protecciones. Entonces, si ellos no se gastan los 30 días en organizar la versión definitiva, pues es la oportunidad que tienen para recuperarse. Gracias, Javier, por la aclaración. Bueno, felicitaciones, todo muy claro, muchísimas gracias. Eso también es para, como se usa en muchas partes, para felicitaciones, preguntas, quejas, para todo. Se puede iniciar el proceso, nos pregunta Roberto Nar, ¿se puede iniciar el proceso antes de 180 días? Sí, efectivamente se puede iniciar, 210 días, o sea, 7 meses antes, 8 meses antes. Lo importante es que también hay que validar que en el tiempo que se inicie, si es 2 años antes, por ejemplo, hay que mirar las condiciones operativas de la red en ese momento, qué proyectos hay nuevos, el sistema está cambiando mucho, ¿cierto? En solo un año tenemos la entrada de 100 proyectos aproximadamente, entonces hay que mirar qué tanto es ese tiempo. Respecto al análisis de saturación de los ETs, no siempre se puede garantizar que estos no se saturen durante un tiempo prolongado. Al decir que no se deben saturar, se refieren a que los ETs que no se saturen antes del tiempo límite de precisión del relé, y para el análisis de saturación se debe considerar recierre en falla, pues la gran mayoría de los ETs en el sistema son tipo P y no permiten atenuar muy bien el flujo remanente. Nosotros cuando decimos el SATE no se sature, ¿cierto? Entendemos que los niveles de cortocircuito en el sistema están creciendo y pueden saturarse en el tiempo, ¿cierto? Pero es importante dejar claro que antes de la entrada en servicio de un proyecto nuevo no se saturen. Hemos tenido casos, no quisiéramos, pero pasa que hemos tenido proyectos que han entrado y las condiciones técnicas y características de los equipos ya están saturados desde antes de entrar. Y cuando digo saturados, ni siquiera están en la parte lineal, sino que están en la parte ya sintotótica de la curva de saturación, ¿cierto? Entonces, queremos que desde antes de la entrada del servicio, ¿cierto? Porque si tenemos un equipo que se va a instalar para X años de vida, desde el año 0 no esté saturado, dadas las condiciones del relé.
Bueno, esta pregunta tiene muchas preguntas dentro. Dice que no se deben de saturar. A ver, al decir que no se deben de saturar, se refieren a que los CTs no se saturen antes del tiempo límite de precisión del relé. Nosotros hemos encontrado en proyectos, por ejemplo, existentes, que efectivamente hay una saturación, pero por los tiempos de operación de las protecciones ya han pasado ese tiempo de saturación, sobre todo en proyectos existentes, como les decíamos. Eso es bastante riesgoso para algunos sistemas de protección, sobre todo para los que son basados en diferenciales. Entonces, para proyectos nuevos, como les decíamos, que es uno de los focos de esta actividad, pues no queremos que vengan CT saturados. Ahora bien, si son redes existentes, nosotros siempre vamos a dar la recomendación que se evalúe el impacto y ya es responsabilidad del promotor del proyecto garantizar que efectivamente esos equipos sí operen bien ante fallas. Nos deja Javier en la parte que nos preguntan acá que si se debe hacer considerando los recierres en falla. Pues eso es lo que está en la norma y es el ideal. Sin embargo, pueden seguir los lineamientos que están ahí indicados en la guía de ajuste y coordinación de protecciones, que digamos es una validación rápida y sencilla, que esté por debajo del 50% de la curva de saturación del CT, y con eso también nosotros quedamos tranquilos de que no se va a presentar ningún problema. Pero si van a usar completamente lo que está explícito en la norma, es el ideal, pues son sus equipos, y la responsabilidad en el desempeño de las protecciones es de ustedes, de los agentes. Nosotros en el documento que se presentó en el delineamiento recomendamos en la guía de protecciones hay una metodología para validar la saturación. Recuerden que esto no es un estudio de análisis de transitorios sobre los equipos, es un estudio de protecciones. Entonces nosotros recomendamos hacer la validación que está incluso pues en la guía de protecciones. Yo incluso retomo unas palabras que dijo Laura ahorita, o sea, lo importante aquí es que demuestren que efectivamente se hizo la tarea de seleccionar adecuadamente los CTs. ¿Cuál es el problema? Y que los CTs existentes todavía, digamos, los que se dan directamente impactados por un equipo, por ejemplo, cuando se abre una línea y quedan dos líneas y entra un sistema de generación, es que no vaya a haber ningún problema. Eso es como lo que nosotros esperamos, pero ¿cuál ha sido el problema? Que encontramos nuevos proyectos donde los CTs no tienen el dimensionamiento adecuado y se ve claramente, o sea, no es que yo hice una falla y hice un recierre en falla y encontré la saturación, no, es que claramente se ve que fueron mal seleccionados, y eso es lo que no se puede permitir y no se puede seguir presentando, eso no tiene presentación. Entonces, sí, eso nos llevó a incluir la exigencia de que siempre validen la saturación, y siempre vamos a estar pendientes de que efectivamente sea así. Eso es lo más importante. Y que esta saturación pues no afecte el desempeño de los relés. Bueno, como publicados. Bueno, por acá nos preguntan que la vigencia, que les recordemos la vigencia del 1214, el 1214 quedó aprobado en el CNO en agosto de 2019, el 16 de agosto, para las unidades de generación solares y eólicas que se conecten al STN y al STR, tienen vigencia desde esa fecha. Para todos los demás proyectos es a partir del 16 de agosto de 2020. Por eso nos estamos adelantando que los proyectos más o menos que ya entran después del 16 de agosto, ya en este momento, o sea, un proyecto que entre en septiembre de 2020 ya le aplica el 1214, o sea, ya los promotores deben de estar aplicando los tiempos que se están haciendo, que se indicaron para el caso de protecciones, ¿cierto? Porque esto es uno de los tantos ítems que está en el 1214. ¿Cómo va a ser la transición? La transición se dio, como les decíamos, un año.
un año para los proyectos existentes. Entonces, en este momento todavía estamos en transición y esta actividad de socialización es también para que estemos preparados que a partir del 16 de agosto ya entramos con este nuevo acuerdo. Listo, respecto a la información de ajustes existentes en el área de influencia, se han tenido problemas para obtener esta, dado que muchas veces la que está en Stationware no es la que está implementada en sitio y esto genera reprocesos en los estudios. Sí, nosotros hemos hecho una campaña muy importante. Ustedes saben que la actualización de ajustes en Stationware es regulada y cada agente se debe garantizar que la información que esté allí es la información que esté implementada en sitio, o sea que parte de una responsabilidad de cada agente. Nosotros hacemos una labor de ir a mirar, coger los estudios y validar paso a paso, y ustedes han visto que luego de la entrada de un proyecto nos hemos demorado hasta casi 3 meses en el RE garantizando de que la información sí esté actualizada, pero partimos de que es una responsabilidad individual. Cuando se identifican estas inconsistencias, incluso se reportan como un incumplimiento de la regulación vigentes a los entes donde se deban de hacer estos reportes. Entonces se parte. Hay 15 días, luego ustedes como iban ahorita, en el día 180 se hace la reunión de inicio, luego se hace ese mismo día, empiezan a contar 15 días de la solicitud de información que se requiera. Se supone que la información que se va a solicitar es la que no esté en base de datos, ni en Paratec, ni en Stationware, ni en las demás bases de datos disponibles para cargar información. Ahí se tienen 15 días en caso de que ustedes detecten que la información pues está desactualizada, también sería el momento de decirlo, pero pues ahí sí es un llamado a cada uno de los agentes que se responsabilice de que garantice que la información que está en Stationware sea la actualizada. Y una forma de resolver esta situación es la reunión de inicio. En la reunión de inicio, una de las responsabilidades del promotor del proyecto es solicitar los insumos que requiere. Que no estén en base de datos significa el comentario es que usted no puede acceder a ellos, pero cuando usted accede a ellos debería hacer la consulta antes de la reunión de inicio para identificar si efectivamente la información que necesita sí está ahí. Si no está ahí, entonces no está en la base de datos, entonces es necesario que la solicite. Digamos que una bahía usted necesita el ajuste y no tiene el relé. Pues en la reunión de inicio usted la solicita y el agente tendrá que cargarla antes de esos 15 días en Stationware o suministrársela. Entonces, por eso es tan importante que en esa reunión de inicio lleguen con la información revisada. Dice, es importante considerar que el estudio debe incluir las plantillas de los reles como un anexo, lo anterior con el fin de que el ajuste incluya todas las variables involucradas, que la agente de pruebas y puesta en servicio y quienes son los que implementan el ajuste lo considere. Por ejemplo, en un relé de distancia, si el estudio no indica la zona de arranque direccional en la plantilla, el de puesta en servicio no puede incluirlo y dejarlo por default. Quiero con lo anterior decir que no es solamente un ajuste de una zona, aunque puede que esto no esté en el alcance de la revisión del CND, si impacta la confiabilidad y la implementación y daría pie a que el estudio no sea elaborado en detalle, omitiendo información necesaria para el ajuste de los relés. Esta información se discutió bastante, ¿cierto? Se discutió, incluso por eso se llegó a que los relés los ajustes lo fundamental es que estén en la información en primarios, en valores primarios. Las plantillas, como se menciona ahí, no son del alcance de las personas ni siquiera del área de impacto, ¿cierto? Porque ya la coordinación de protección es de lo que se revisa en el estudio. Cada promotor deberá de garantizar que la información que está en el estudio tenga una trazabilidad adecuada, tanto en las plantillas como en las pruebas de puesta en servicio, ¿cierto? Y esto le impacta directamente al promotor, no a las personas que revisamos los estudios de ajuste y coordinación de protecciones. Entonces, ver que esa información está ahí, lo que hace es que los estudios se vuelvan un poco más condensados, que haya que revisar toda la información que esté ahí disponible, cuando nuestro foco es la coordinación de protecciones. Entonces, eso sí es una responsabilidad de la persona que está en cada uno de los encargados de los promotores de los proyectos. Un comentario ahí, Laura. Ahí estamos poniendo la diapositiva donde se revisó el tema. El que ustedes en la versión 1 y la versión 2 no tengan que enviar estos anexos no significa que no los puedan contratar o no los puedan desarrollar. La realidad es que cuando mandan esta información, mandan estudios de 100 megas, 200 megas, nos han enviado estudios
hasta de 1 giga de peso, 500 megas, eso no tiene presentación, eso satura las bases de datos también. Si ustedes necesitan todos esos anexos, los necesitan es para ir a ajustarlos en campo y hacer pruebas. Claro está, cuando ustedes van e inyectan, muchos de esos ajustes sufren cambios, entonces estamos revisando esas plantillas, pero resulta que esas plantillas sufren cambios en la implementación y aparte de eso estamos obligados a revisarla después en Stationware. Entonces, la realidad es que ustedes sí pueden desarrollar esos anexos, pero al CND y a los agentes, como quedó en la verificación para poder cumplir con estos plazos, no nos deben enviar esos anexos son para las pruebas, para la implementación en sitio. Y una vez tengan la plantilla totalmente definitiva, inyectada y que ya estén probadas, lo cargan en Stationware, que en Stationware ya sí hay una validación por parte del CND de la información reportada o incluso cuando los agentes los están leyendo. Es que yo también quisiera agregar algo como para que los agentes tengan una idea de lo que son estos estudios de ajuste y coordinación de protecciones. Estamos hablando de que aparte del documento principal que contiene pues todos los ítems que se mencionaron, los meros anexos donde se hacen todas las verificaciones y las validaciones, estamos hablando mínimo de 6 anexos y hay anexos que un solo anexo tiene 1000 páginas. O sea, no es solamente el peso que menciona pues Javier, que ya es importante, sino la extensión de lo que es el estudio, ¿cierto? O sea, entonces, revisar solamente un anexo de 1000 páginas, pues ya eso requiere como una inversión de tiempo pues bastante y que es a lo que nosotros le tenemos que centrar el foco, ¿cierto? A lo que decía Laura, la coordinación de las protecciones y que los ajustes pues estén bien, pues que presenten un buen desempeño. Listo, por acá hay otra pregunta que dice, ¿quién dirime los conflictos entre el promotor y los agentes impactados cuando haya problemas de acuerdo y exigencia en los resultados de los estudios de coordinación? ¿Y quién asume las consecuencias si algo va mal después de la implementación del estudio? Yo entiendo acá dos preguntas. Primero es quién dirime las diferencias que haya. Pues la verdad es un grupo de trabajo grande que hay cuando hay un estudio y lo que queremos es que participemos todos los impactados, personal de protecciones, agentes impactados por el proyecto y nosotros como CND, ¿cierto? Las responsabilidades de cada uno de estos, por eso todos debemos de asistir y las responsabilidades quedan definidas en el 1214, ¿cierto? El promotor es el que trae el nuevo proyecto, el que da el punto de conexión es quien pues ya se otorga ese punto, nosotros encargados de la coordinación como un todo. Y entonces, si hay una diferencia, pues se deberá evaluar dentro del grupo de trabajo y validar que efectivamente, pues los ajustes, si hay una diferencia en un ajuste que está proponiendo un promotor en su estudio, revisar por qué el que da el punto de conexión o el agente impactado no lo quiere implementar, ¿cierto? Porque no está de acuerdo bajo un sustento técnico, eso quedó incluso dentro del anexo 7, que si hay diferencias en un ajuste deberá de tener hacerse bajo una discusión técnica. Entonces yo creo que dentro de esa discusión técnica va a ser posible dirimir las diferencias que hayan y así lo hemos hecho pues porque hay proyectos donde hemos tenido esas diferencias. La segunda parte de la pregunta, ¿ibas a decir algo? Pero de no ser así, en el acuerdo también quedó indicado que se puede acudir al CNO. Y la segunda parte, de quién asume las consecuencias si algo va mal después de la implementación del estudio, pues dentro de la cadena de responsabilidades, ¿cierto? Hay que mirar qué quedó mal y por qué quedó mal, ¿cierto? Entonces habría que entrar a mirar en detalle dónde está cada uno pues de los errores que se cometieron y se mirarán cada una de las responsabilidades de los involucrados. Dice, en el caso de un cierre de ciclo, ¿sería suficiente con enviar los ajustes de los CIEDs de las subestaciones o es necesario también incluir en los anexos los ajustes de los CIEDs del generador? No, no es necesario incluir los CIEDs, ¿cierto? Que es lo que hablábamos ahorita.
y para el cierre de ciclo, ¿cómo se hace el cierre de ciclo? Se hace que le entra el proyecto el proyecto entra, tienen 30 días para cambiar los ajustes en Stationware. Antes de la entrada de la puesta al servicio me vuelvo un poquito porque se deben implementar los ajustes en el área de influencia y gestionar consignaciones pues antes de la puesta en servicio. No es que el proyecto entró mañana y 2 semanas después estamos cambiando los ajustes en la zona de influencia, no, porque vamos a tener 15 días de riesgo en el sistema que no queremos asumir. Entonces ahí eso conversa con la pregunta anterior, ¿quién asume ese riesgo, cierto? Queremos que cuando el proyecto vaya a entrar todo esto se haga de forma coordinada, por eso hay 30 días para que entre la fecha de puesta en servicio y las consignaciones que se vayan a ejecutar para cambiar ajustes, todo eso esté coordinado. Ahora bien, ¿cómo cierra el ciclo? Entra el proyecto, se hace la coordinación para que esas se hagan también los cambios en sitio, hay 30 días para actualizar Stationware y luego nosotros como XM validamos que efectivamente los ajustes que estén en el estudio de ajuste y coordinación de protecciones sí estén implementados en Stationware, porque también es un llamado de atención, hemos encontrado muchas discrepancias entre lo que está en el estudio de ajuste y coordinación de protecciones y Stationware, y ahí tenemos un riesgo muy grande, porque es que cuando hice el estudio no era el CT que era, por lo que mencionaba Alexandra de que no tenía el dial que era, de por qué este paso no me sirvió, entonces necesitamos que cada uno nos responsabilicemos del punto donde estamos. Y porque otra cosa, finalmente Laura, eso es riesgo para el sistema. otra cosa, Laura, que no es solamente las diferencias entre Stationware y el estudio y lo que está implementado en sitio, no solamente obedece a eso, sino que a veces los agentes ingresan los ajustes en Stationware de manera manual. Entonces eso no garantiza que lo que está en sitio es lo que están montando en Stationware. O sea, la idea es que se descargue el ajuste que está en el relé, se descargue desde el sitio y se monte en Stationware, no que se ingrese manualmente, para evitar esa disparidad en la información. Listo. Por acá nos pregunta Esteban, tenemos 2 minuticos para cerrar, las otras preguntas las respondemos por correo. El 16 de agosto es la fecha para la presentación del estudio de la energización del proyecto. Todo proyecto que se energice, que cumpla puesta en servicio a partir del 16 de agosto debe cumplir todos los requisitos del 1214. Por acá nos pregunta Alejandro, muy buena esta pregunta que dice que quería hacer incluso la claridad de ahorita que se presentó, es para realizar los estudios de coordinación se exige que el estudio sea realizado en el software Power Factory o puede ser cualquier otro software de simulación. Aclaramos, puede ser en cualquier software de simulación. Solo si se hace en Power Factory se puede usar el método completo y se pueden usar los parámetros que están en la base de datos, puesto que esos son parámetros, ese es el software de simulación de XM y cuando ustedes actualizan parámetros técnicos se hace un proceso interno de actualización inmediatamente de Power Factory. Pero si se hace en otro software, sí tenemos que mirar que los parámetros si cumplan lo que está implementado en cualquier otro software de simulación. Los estudios se pueden hacer en cualquier software que ustedes consideren, pero se debe garantizar que los parámetros técnicos que se usan en esos software y los equivalentes que se usen de red sí sean lo más aproximado a la realidad posible. Entonces no es solamente Power Factory. Por acá dice que esa es la claridad que se quiere hacer, que se incluya en el estudio el anexo de las plantillas, pero que no se envíen al CND. Puede ser que el promotor lo maneje así, es una buena opción, ¿cierto? Ni al CND ni a los impactados, ustedes saben que ese estudio sale de forma paralela para todos los que vamos a revisar. Por acá hay una pregunta. Bueno, 9:30. ¿Les parece? Acá tenemos 7 preguntas pendientes. En aras de respetar el tiempo. Tratemos de, al menos esa que sigue, que me parece súper importante. ¿Cuál? Esta. Esta la de los relés que se compran, pues para la compra de los relés del proyecto. ¿Dónde están? Laura, intentemos, aquí está quedando grabado, intentemos dar respuesta que ya quedan muy pocas y el que se requiera desconectar después se puede conectar y consultar la grabación. Listo. La que te digo está a las 9:24 AM.
Listo, dice, no se requiere un estudio preliminar de protecciones a fin de definir los esquemas de protecciones requeridos, previo a la compra de los relés de protecciones y a la elaboración del estudio. Lo anterior para evitar discrepancias, por ejemplo, que el CNE considere que se requiere diferencial de línea en vez de protección distancia, evaluaciones de CIRP, o por ejemplo, la saturación de los ET se debe hacer con más antelación antes del proceso de compra. Eso es algo que discutimos muchísimo efectivamente en la cadena de información de los estudios de ajuste y coordinación de protecciones, ¿cierto? Hay unos estudios de conexión. Los estudios de coordinación de protecciones son 6 meses antes, pero debe de haber una revisión detallada de cuáles son los esquemas de protecciones que requieren los estudios. Y cada promotor de proyecto debe ser bastante riguroso con eso. Y acá voy a hablar de un documento que se trabajó en el subcomité en el 2017. Es un trabajo muy importante y se llama Esquemas Normalizados de Protecciones para Líneas y Barras de Nuevos Proyectos. Es un documento que hoy muchos agentes usan, pero sería fenomenal. Yo creo que podemos hacer un evento en estos también para poder mostrar lo que hay en ese documento, que dice que cuándo se requiere y para qué tipo de proyecto, una diferencial de línea, qué consideraciones, qué evaluaciones se deben de hacer antes. Efectivamente, como dicen acá, yo ya en un estudio que necesitaba una diferencial de línea y llego con una distancia, es muy complejo en 6 meses cambiar diseño y todo eso, pero la recomendación va a quedar. La recomendación va a quedar porque efectivamente si queda es porque se está encontrando un riesgo en el sistema. Entonces hay un compromiso muy importante de los promotores de los proyectos, que no es que el CND o cualquier agente diga que se necesita una diferencial de línea simplemente porque quiere que sea el mejor esquema, no, es porque hay una revisión técnica seria de por qué se necesita eso en el sistema. Entonces, les voy a compartir también el documento de esquemas normalizados de líneas y barras que dice qué estudios se deben de hacer y qué consideraciones se deben de hacer para elegir los mejores esquemas de protecciones. Seguramente que si ustedes implementan esto 2 o 3 años antes de que llegue el estudio de protecciones, no vamos a tener ese tipo de comentarios. Eso les iba a decir yo también, qué pena Laura que te interrumpa, o sea, el mismo promotor del proyecto debería ser como el interesado en determinar cuáles son los esquemas de protección más adecuados para el nuevo proyecto, ¿cierto? En ese orden de ideas, basarse en el documento que estás mencionando, ¿cierto? Y hacer unas simulaciones o unos análisis previos para determinar entonces qué protecciones comprar. Exactamente, es un trabajo del subcomité de protecciones, como les decimos, hoy muchos agentes lo usan, queremos que todos lo usaran, entonces se los vamos a enviar también. Es un documento que lo envió el CNE, lo trabajó el subcomité, el CNO se lo envió a la UDME para que la UDME empiece a considerarlos y en sus nuevas en sus nuevos convocatorias UDME, ¿cierto? Que nos ha hecho la UDME. Y es importante mencionarlo acá, que en proyectos que ellos sacan para niveles de 230 y 500, ellos ven viables que lo puedan usar, pero para proyectos de expansión de los STRs, los operadores de los responsables de los requisitos de lo que está ahí. Entonces, que ellos ven complejo incluso meterse en esas convocatorias. Pero la información está disponible, está pública y está disponible en la página del CNO. Dice lo anterior porque los estudios normalmente son contratados y si no lo piden se omiten. No entiendo esa parte. De pronto si nos pueden dar un poquito más de claridad. Laura, Sara, Esto se refiere a los anexos. Entonces, que si no lo piden, lo omiten. Es que quien hace la contratación de los estudios de protecciones digamos, con consultores son ustedes y ustedes ponen los lineamientos. Ustedes pueden poner esos anexos ahí, solo que cuando lo vayan a compartir, los dejan solo para el final, para la implementación. Listo, dice, este acuerdo aplica para la conexión de nuevos transformadores conectados 115.34.5, es decir, transformadores de conexión al STR. Desafortunadamente el acuerdo 1214 no aplica a esos transformadores, pero nosotros recomendamos que el uso de este estudio de protecciones y de los requisitos de protecciones se le apliquen a esos transformadores. Incluso nosotros como XM queremos hacer la solicitud al CNO de que evalúe la posibilidad de que esos transformadores también hagan parte de este acuerdo 1214 debido a su importancia. Nosotros hicimos la solicitud, sin embargo, el CNO, donde hacen parte los agentes, decidieron no colocarlo. No obstante, tengan en cuenta que ningún transformador que se conecte al nivel 4 superior
puede conectarse sin estudio de protecciones porque el CND va a exigir la necesidad de verificar esos estudios por la responsabilidad regulatoria. Debido a lo que hay en la regulación hoy, es obligatorio realizar este estudio de protecciones. Entonces, el hecho de que no esté en este acuerdo no los exime de cumplir la regulación 070 del 98 y 025 del 95. Listo, por acá hay una pregunta que dice Esteban. Bueno, y finalizando lo de los transformadores 115, 34.5, ustedes saben la importancia que tiene un equipo hoy conectado a una barra de 115 kilovoltios y un transformador de conexión al STR es muy importante, entonces debe estar muy bien protegido. Los cambios de ajuste no son antes de la energización, es a partir de la fecha de energización del proyecto, que es cuando cambia la topología. Acá hay una cosa, y es que esto debe ser coordinado con la entrada de puesta en servicio del proyecto. Y hay una cosa que está pasando en el sistema colombiano, es que pasan incluso meses para que se hagan estos cambios, cosa bastante grave. Entonces, por eso en este nuevo acuerdo se dejó un lapso de 30 días para que se coordinen consignaciones, protocolos de prueba cuando apliquen y la implementación de estos nuevos ajustes, ¿cierto? Que todo se haga de forma coordinada. Incluso el promotor del proyecto debe enviar una carta XM máximo 2 días después de la entrada en servicio del nuevo proyecto informando que todos los ajustes, tanto de él como de la zona de influencia, ya fueron actualizados. Incluso, Laura, probados. cuando en la carta de conformidad que se emite pues al CND por la entrada de un nuevo proyecto, está incluida esa parte de los ajustes de protecciones en sitio. O sea, cuando ya él manda esa carta de conformidad, ya está diciendo que los implementó en sitio y los probó. Exacto. Acá dice 1000 gracias. Este acuerdo aplica para la reposición de protecciones de una subestación o línea. Pues ve, cuando hay una reposición de líneas, de protecciones de línea, ¿cierto? O de una subestación, les recomendamos que usen el documento de esquemas normalizados, de cuáles son los mejores esquemas, ¿cierto? Si yo tenía una distancia, no necesariamente tiene que ser el mejor esquema porque la red también está móvil, la red está cambiando y como les decimos, son casi 100 proyectos que entran al año. Entonces hay que mirar, si ustedes van a hacer la inversión de reposición, miren a ver qué es lo que se necesita primero. Y segundo, si ustedes quieren evaluar el estudio de protecciones de una zona, ¿cierto? En aras de, por ejemplo, la regulación vigente de los estudios que deben de hacer y quieren hacer el estudio de coordinación de protecciones, perfectamente pueden usar este documento. O sea, el acuerdo CNO es solo para entrada de nuevos proyectos, pero el documento de lineamientos se construyó en el subcomité de protecciones como un documento de lineamientos para los estudios de ajuste y coordinación de protecciones, es decir, se puede usar para cualquier estudio. Es importante que ustedes se vayan adaptando a él, vayan conociendo esta información. Obviamente, dependiendo de las características del proyecto, del estudio, lo que se vaya a hacer, hay algunas cosas que le aplican, otras que no son necesarias. Cuando, por ejemplo, se va a usar un criterio que es distinto, hay que justificarlo, se justifica y se usa, pero lo que buscamos hacer en Colombia a través del subcomité de protecciones es que todos nos estandaricemos para que sea mucho más fácil la revisión por todos. Entonces, si ustedes van a hacer un estudio de protecciones que no es una entrada de un nuevo proyecto, sino que es una renovación y lo hacen usando estos lineamientos, en el momento en que los demás tengan que revisarlo, pues se van a enfrentar al mismo formato, a la misma información, al mismo estándar, y eso va a hacer que todo se facilite para todos. Y esa es la última pregunta, Laurita. Sí, a ver, yo me despido por acá, ya me voy a poner un momentico para despedirme. Yo les quiero decir algo, para que, como vamos a compartir la presentación también, Laura, para que sepan que les voy a hacer modificar la Z esa que estaba del 90%, la voy a poner al 99% para que ya la tengan de una vez con ese cambiecito, solo ese cambio. Listo, perfecto. Atendimos, ahí conversamos 38 preguntas, descartamos 7 preguntas porque les dimos respuesta por el interno. Muchas gracias a todos por su participación. Tuvimos una participación de más de 120 personas en línea. Bueno, estos son la contingencia que estamos viviendo hoy en Colombia y en el mundo, nos ha ayudado pues a transformarnos y es la primera vez que hacemos pues un evento en streaming. De capacitación pues en vivo. Muchísimas gracias por todos sus aportes,
es algo pues muy nutrido, nos pasamos 10 minuticos, pero pues en aras pues de atender todas las preguntas. Esto queda disponible la presentación para ustedes, queda disponible el video. Vamos a gestionar con el CN un sitio para que lo puedan consultar. Y los agentes que tengan acceso, pues vamos también a buscar un sitio en la página web para que puedan entrar con el usuario ISAMD y lo puedan consultar. De todas maneras, la invitación es a que se lean los documentos, son documentos un poco extensos, pero con muy buena información, tanto el anexo 7, el documento de lineamientos, y ahorita que mencionamos el de esquemas normalizados, también es una invitación para que lo miren y trabajemos juntos para que cada día nuestro sistema sea mucho mejor, ¿cierto? Ese es como nuestro objetivo, es el objetivo de ustedes. Y estamos disponibles para cualquier inquietud. Nosotros desde XM, ustedes saben que eso es un trabajo conjunto que se hizo en el subcomité de protecciones con la participación de más de 12 miembros, con la participación de 12 miembros del subcomité de protecciones el año pasado. Entonces, muchas gracias al subcomité también por abrirnos el espacio, por participar. Esto es un producto de trabajo de muchas personas y de una experiencia operativa muy grande. Entonces, ahí está la información. Tratamos de traerles lo mejor, solamente como un abrebocas. Una hora es muy poco para toda la información que puede tener esto. Entonces, bueno, hasta luego. Muchas gracias por todo, por su participación y estamos disponibles para cualquier inquietud. Hasta luego a todos, muchas gracias por su participación. Hasta luego a todos, muchas gracias. Chao. Chao.